Gente, ¿cómo están todos? Hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a una mujer que está pasando por situaciones difíciles. Bueno, en realidad hablé con ella. Aún no la hemos entrevistado. Pero lo que ella me explicó me dejó helado. Hoy quiero transmitirle eso a ustedes para que ustedes tengan el conocimiento de qué está pasando cada ciudadano aquí en este país. Ella está pasando por situaciones difíciles y muy graves. Así que vamos allá. Por favor, no olvides de suscribirte al canal. Me ayudará. Aquí es. Hola. ¡Güey! ¡Lo estaban esperando, güey! ¡Ya llegaron fin! ¿Todo bien? ¿Todo bien, varón? Y estamos aquí. Vinimos a hacerte la entrevista. Ok. Amigos, aquí tenemos a la persona que le estuve explicando de que estaba pasando por situaciones difíciles y aquí la tenemos y ella nos va a contar su historia y todo lo que ha pasado en esta vida. Y la primera pregunta que yo le voy a hacer es ¿cómo usted se llama? Sujei Ortiz. ¿A qué se dedica Sujei Ortiz? A la prostitución. A la prostitución. Es decir, ¿desde cuándo te comienza la prostitución? ¿Desde pequeña? En la edad de 17 años. Empecé a los 17 años. Primero me fui de mi casa por una pela. Tenía un noviecito y mi hermano no me lo aceptaba y decidí irme. Entonces, ¿no le gustó decir que su hermano le haya pegado? No. Entonces de ahí me fui a un cabaret, a Villa Agrícola, me empecé a prostituir ahí y de ahí le cogí el ritmo y seguí, vi que conseguía dinero fácil y seguí, después tuve mi primera hija. Y Antes de ir a la parte de la hija, ¿quién la invitó a usted al cabaret? ¿Quién? al cabaret tenía un viejo y le expliqué el problema que yo tenía y él me llevó a un sitio que le dice la Casa Amarilla en Villa Agrícola. La Casa Amarilla estaba ahí, después me salí de ahí, empecé en la calle a prostituirme, de ahí tuve una niña, se me mató. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos a pausarnos un poquito ahí. Es decir, usted entra a la prostitución, ¿verdad? Luego de la prostitución usted tiene una hija. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad? Ya ella a los 15 años murió. 15 años. Explíqueme más o menos cómo pasó el accidente. Ella tenía a su esposo, ella ya se había casado, ella vivió todo el tiempo, mi mamá fue que la crió y de ahí ella se fue. Mi mamá volvió y la aceptó porque como era muy muchacho, la aceptó con su esposo, pero entonces una noche ella se levantó, celosa con el esposo, pues llegó medio tardecito y cogieron una pasola, el muchacho tenía, parece como un tabaco de marihuana en la pasola y al venir persiguiéndolo los policías, él aceleró. Entonces, ¿qué hora eran? ¿Qué hora eran de la noche? Como aproximadamente eran las 11 y pico, pero ella se agotaba temprano. Ella iba saliendo con su marido, ¿verdad? Ajá, porque él no llegaba a las casas y llegó a las 11 y pico y entonces ella le preguntó que a dónde él estaba y él quiso llevarla de que a dónde él estaba, para que ella vea que él estaba ahí. Entonces cuando venían de allá para acá, parece que él traía como un tabaquito de marihuana en la pasola, la policía le cayó atrás y él aceleró. Eso fue en Villa Agrícola. Villa Agrícola. Entonces, después de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué vendría pasando ya ahí? Bueno, después de ahí yo seguí la prostitución, me alejé ya. Es decir, la policía lo persiguió. La policía lo persiguió y ella voló por encima, chocan con una jipeta y ella voló por encima de la jipeta y se dio con un tubo que había en la María Monte. Eso es decir, una tocada que la dejó totalmente. No, ella quedó como por 5 o 6 horas viva. Estaba en Darío. Es decir, ¿a usted le dio la noticia de una vez? Sí, de una vez. De una noticia, entonces ellos chocaron, entonces ella voló por el aire, ¿verdad? Sí. Se dio una tocada aquí en el cuello, ¿verdad? Cuello. Entonces, Se denucó. Entonces fue algo fuerte, ¿verdad? Algo Sí. terrible. Me imagino que ese lugar de la escena del hecho estaba full de gente. Sí. Y sígueme explicando un poquito más. La trasladaron al Monian,
de ahí y fue una parte muy difícil de mi vida. No aceptaba la realidad. Y entonces usted llegó al lugar del hecho, luego a usted yo creo que le dijeron que se montara con la niña en la ambulancia para acompañarla. Entonces, ¿cómo fue ese momento ahí mientras usted iba con ella, con su hija herida? Y no sé si estaba todavía inconsciente. Sí, Hablaba. ¿Cómo fue ese momento ahí? ¿Se vio triste o...? Sí, siempre ella nada más nos preguntaba que el marido, Joel, mami, Joel. Y nosotros le decíamos que él estaba bien. Entonces yo salí para la casa, se quedó una tía de ella como a las 2 de la madrugada, murió. Entonces, ¿usted estaba en el hospital cuando ella murió? No, había salido para la casa. Ah, si tú hubieras salido de la casa. Se quedó entonces... la tía. Y ahí nos avisaron que ella había muerto. ¿Cómo fue ese momento? Sé que fue un momento muy triste, pero si lo explica en cámara podría... Muy triste, muy doloroso, porque como le dije antes, ya había muerto mi mamá. Tuve, como quien dice, otra recaída, otro golpe más. Muy duro. Muy duro. Yo sé que algo fuerte y que... Pues era mi primera hija. Muy fuerte. Entonces vamos a proceder a la parte de su madre. ¿Qué pasó con su madre? Mi mamá murió del hígado. Esa era mi ayuda, porque cuando dejaba un matrimonio me iba para allá con mis hijos, con los primeros hijos que tuve. Ya yo tenía, cuando ella murió, 4 hijos, pero ella siempre me sostenía, siempre me daba amparo, porque como ella sabía que yo lo que me dedicaba era la prostitución, ella siempre me trataba de ayudar. Déjame hacer una pregunta. Es decir, ¿cómo fueron esos momentos con su madre? Es decir, ella de repente le dio, la enfermedad de... Ella nos lo ocultaba a nosotros de la enfermedad. Siempre yo la veía que ella bebía pastillas y cosas, siempre estaba medicándose. Y ya cuando quiso ir al médico ya era muy tarde, porque ella era la misma que se medicaba. Sí, ella no iba al hospital para que le medicaran la pastilla. No, sí, ella misma compraba su pastilla. Para dolor y cosas así que le daban, ella se la bebía. Pero cuando vino a querer ir, que fue a la Santo Aquino, ya no hubo tiempo, ya el hígado estaba demasiado afectado. Murió. Muy fuerte. ¿Usted fue para allá? Es decir, ¿ella fue sola? ¿Ustedes fueron con ella? Al hospital. Ajá. No, ella se fue. Y cuando llamó ella, le dijo a mi hermana que ella estaba interna. Entonces ahí yo me quedé al cargo de la casa, allá en mi casa, y ella estaba interna, pero después ya los médicos la refugiaron, ya no había remedio, la mandaron a morir a la casa. Un momento bien triste porque los dolores, ella gritaba y eso era insoportable. La tenían en la casa, los dolores eran muy fuertes, o sea, nada más yo no, porque nosotros somos 4 hijos. Estábamos bien desconcertados porque nunca pensamos que yo iba a morir así, con tanta dolor y tantas cosas. Yo me imagino que sí, cuando usted la tenían en la casa, dándole medicamentos, Sí, yo imagino que eso era un corre-corre, ejemplo. Sí, muy... para darle cualquier cosa, nosotros, yo me ponía así en la cama para que ella se recostara de aquí, porque tenía el estómago, la barriga muy grande. Ajá, y yo la cogí, me la ponía ahí, y ella así le bebía agua, bebía cualquier cosa, le daban la comida, porque ella no podía sentarse sola. Pues no tenía ya
Sí. Estaba muy fuerte. Incluso después que ella murió, lo lamento, yo lo oía en la casa, me quedé frustrada con eso, no podía dormir porque la oía llorando, ella tiraba unos quejidos muy grandes y eso me puso media trastornada. Muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces, ya qué pasó, decir que ¿qué prosigue ahí? No, me quedé en la casa, viviéndola, que era de nosotros. Mis hermanos ya estaban afuera, dos de mis hermanos estaban afuera, pero había una aquí. Al dejarme que yo era prácticamente la tercera de los hijos de ella, porque el más chiquito también estaba afuera, me dejaron en la casa, pero yo tuve un esposo que en ese tiempo, cuando ella murió, estaba preso, pero al poco tiempo salió, me lo llevé para mi casa, era un delincuente, me llevaba robo a mi casa, formó como quien dice una banda y yo me vi implicada, yo era la que buscaba los carros para llevar los robos. Vamos a parar un poquito más. Sí, me dice que en ese tiempo usted tuvo un esposo, ¿verdad? Usted empezó a vivir con él. Sí, el padre de 3 hijos que El tengo. padre de 3 hijos. Me dice que se ve implicada en una banda que él creó. Sí. ¿Cómo inicia esa banda? Es decir, ¿cómo él la implica a usted en eso, la involucra? ¿Cómo? Bueno, ya estaba pasando por la situación que mi mamá era que me mantenía. Al ella morir, él nos sostenía, porque ya yo no estaba saliendo por ese tiempo, por el problema de la muerte de mi mamá. Y al dejarme la casa, yo nomás tenía que buscar la comida y él me la llevaba. Entonces de ahí me vi implicada que él me decía, ve, busque el carro y lo buscaba. La banda eran de 3, un menor, un amigo de la infancia mía y él llevaba los robos y en la madrugada salían a vender. Me está diciendo, es decir, ¿cómo se preparaban? Es decir, ¿cómo era la preparación de ustedes para hacer los robos? No, ellos 3 salían. Salían juntos, es decir, Ajá. tenían un horario específico. Sí, en la madrugada. En la madrugada. Me imagino que iba uno a decir, ejemplo, a verificar el sitio, ejemplo, el lugar donde van a robar, y luego ese venía informaba. Sí, ellos salían en el día, ubicaban la casa o banca o lo que sea, y de ahí ellos en la madrugada entonces iban. Iban, es decir, ¿usted iba con ellos también? No, Usted se quedaba en la casa. sí. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento ahí? Que ellos iban haciendo ese robo. ¿Qué era lo que pasaba ahí cuando ellos volvían? Cuando ellos volvían, siempre mis hijos a veces despertaban de madrugada y tenía en ese tiempo ya 4. Le decía uno al otro, la hembra le decía, ven a ver, Nino, ven a ver que hay más cosas nuevas ahí, hay mucho electrodoméstico. Y tú sabes, ellos se ponían contentos, muchachos, al fin, como que dice, mañana sí, vamos a comer bien. Y nos íbamos para Villa Agrícola en el carro y lo vendíamos allá, o al Capotillo, a esos sitios así. Te lo vendían muy lejos. Ajá, sí, pero entonces los vecinos de allá se dieron cuenta, veían mucho movimiento, llamaron a la policía y se tiró la policía. A él no lo encontró, me encontraron a mí, a mis hijos. Alto ahí. Es decir, ya ustedes lo fueron en el barrio, ¿verdad? En el barrio se dieron cuenta. Sí. En el barrio se dieron cuenta y decían que ustedes estaban robando, y que estaban robando cosas en otro sitio y la estaban vendiendo. Sí. Y ustedes se dieron cuenta de que alguien sospechó de ustedes Sí, en algún momento. sí. Explíquenme. Los vecinos del lado, había un policía y cámara también, que salía el marido mío y los compañeros robando, y mucha queja de un barrio a otro. Ellos se tiraban del barrio mío, se trasladaban a otro barrio, pero lo que nos dividía era una caña y los alcarrizos. Y
mucha gente se dieron cuenta. Entonces de ahí vino el proceso de la casa, que me quitaron mi casa. Ya he dicho de que en el barrio se hubieran dado cuenta, ¿verdad? Se dieron cuenta. Un policía que vivía cerca llamó a la policía, a su convoy, entonces se le tiraron a ustedes. Sí. Es decir, hubo un corre-corre, Sí. me imagino. Explíqueme qué pasó en ese corre-corre ahí, cómo le caen a ustedes, cómo le llegan. Ellos ya andaban vendiendo un robo que hubieran hecho y ellos no habían llegado todavía a las 11 de la mañana, no habían llegado todavía de vender. Se fueron rular bebiendo y hueliendo y de ahí entonces me tenían presa ya en la casa, entonces después llegó uno de ellos, el marido mío no llegó, entonces me llevaron a mí y a uno de ellos y después el otro llegó y también había los 3 presos y me trasladaron para un destacamento. Me imagino que se le tiraron en la misma casa con los hijos suyos. Es decir, me imagino yo que los hijos suyos estaban nerviosos y me imagino hasta llorando. Y llorando, sí, había un pequeño que estaba llorando. Entonces de ahí a usted le sacan a usted y agarran unos cuantos más. Ya me dicen como que la llevan a otro lado. Sí, me trasladaron al destacamento, pero como no era yo la que en realidad robaba, me soltaron. Me soltaron como a las 10 y pico de la noche. De ahí yo fui a mi casa, le dije a mis hijos, ciérrense. Yo vengo ahora, cogí para Villa Agrícola, yo sabía en realidad dónde él estaba, escondido. Y fui allá y le dije que los policías lo andaban buscando. Él no cayó preso. Ya usted viene a la casa y le dice a los hijos suyos de que se queden ahí tranquilos y que no hagan nada y que no hagan ningún movimiento raro, Sí, que estamos involucrados. sí. Entonces va al barrio, ¿verdad? El lugar. Al lugar donde estaba. ¿Cómo fue ese momento cuando usted llegó donde él? Donde él estaba, lo encontré bien borracho, sin un peso ya. Y de ahí, entonces, nos quedamos ahí en Villa Agrícola viviendo. Mis hijos se quedó mi hermana con ellos. Prácticamente yo lo seguí. A él abandoné mi casa y me fui y abandoné mis hijos. Abandonó la casa ya por la situación. Sí, y abandoné mis hijos, se lo dejé a mi hermana y de ahí entonces me fui a Villa Agrícola, vivía en pensiones con él. Ya, entonces, ¿qué prosigue ahí? Amigos, ya terminamos lo que es la entrevista de Suheili Ortiz. Yo decidí hacer la parte 2 porque la historia de ella es muy larga, ¿me entienden? Y hemos decidido de hacer la parte 2. Yo quisiera ya como hemos finalizado la entrevista, yo quisiera darle un mensaje a esos jóvenes que están ahí, que nos ven, Nada, a la joven que por una pela no salgan de su casa, que no busquen tener hijos tan temprano porque se descuidan de los estudios, no estudian y tienen que llegar a la calle como yo lo hice. Y a la droga también, que no se lleven de las amigas, que nunca cojan lo que le brinden de vicio, que estudien. Es duro, pero lo que esta mujer ha dicho me ha dejado con ansia de volver a hacer la segunda parte de esta entrevista. Algo que quiero que entiendan, lo que esta mujer ha dicho es totalmente real, no es nada falso, algo que ya pasó hace 10 años. Gente, quiero que entiendan algo, esta mujer ya no sigue prostituyéndose como antes. Por eso ella se prestó para esta entrevista. Es que ella ya ha dejado todo esto. Y es algo que me gustó. Lo que esta mujer ha dicho es totalmente real. Y es algo que lo pasó hace 10 años atrás. Por eso quise transmitirle esto a ustedes. En la segunda entrevista hablaremos sobre la situación económica de ella. Y la cual es decir, cómo ella está viviendo. Y bye. Muchas gracias por ver este video y suscríbanse al canal.